Buenos días a todo el mundo. Por favor, os pedimos que apaguéis los micrófonos. Apagar el micro. Bienvenidos todos, buenos días. Es una gran alegría estar juntos. Esta va a ser una sesión con las 3 comunidades de abrazadores de la tierra en inglés, francés y español. En 3 idiomas, inglés, francés y español. Si necesitáis la traducción, en la barra inferior hay un botón que dice interpretación. Con clicar ahí podéis elegir la lengua que deseáis. Necesita una traducción, clica en el botón interpretación y and then you can choose Spanish if you need Spanish translation. And the same for those who don't understand French and Spanish. That means you will need a translation in English, and you can click on the button interpretation that you can find on your Zoom screen. La hermana está explicando las opciones de traducción disponibles. So, we will be together for around 2 hours. Esta reunión va a tener una duración de unas 2 horas. And we will start this session by coming back. Vamos a empezar regresando al cuerpo, regresando a la respiración, regresando al momento presente. Y disfrutando de estar juntos. El Zoom es una experiencia maravillosa. Sé que hay personas de Europa, de Estados Unidos, de América del Sur, un poco de todas partes en el mundo. Pido a todos que apaguen el micrófono para poder generar una poderosa energía de concentración, de paz, todos juntos durante 10 minutos. Od va a invitar la campana 3 veces y la meditación acabará con 2 sonidos de la campana. You can unmute yourself and please, if you are drinking or eating, maybe you are waking up, I would like to ask for your support to maybe turn off your video. Si alguien está bebiendo o comiendo, les pido que apaguen el vídeo y que se unan a nosotros después de la meditación, para que las imágenes no perturben a los que queremos asentarnos y concentrarnos. Si nos movemos o bebemos o quizás por la mañana temprano, les pido que apaguen la imagen y que se conecten después de la meditación. Gracias.
Bienvenidos de nuevo a todos. Me hace muy feliz ver tantas personas conocidas, tantos nombres. Por favor, pueden conectar sus pantallas para que sea más un ambiente más humano, no tan negro, no todo cuadraditos negros. Así que les pido que conecten los vídeos para vernos. Voy a pedir a Nando que comparta unas palabras. Por favor, hermana, ¿puedes hacer que entren las personas de la sala de espera? Sí, ahora quisiera pedir a Nando que diga unas palabras antes de que Miguel nos ofrezca la charla sobre el tema la ética del interser. Estamos encantados de escuchar a Miguel. Para los que van llegando, por favor, asegúrense de que el micrófono está desconectado. El hermano Miguel hablará en español. Si no entienden español, vayan debajo a la interpretación. En cliquant sur le bouton interprétation et en choisissant la langue qui vous convient. And you can also unclick the original Dado que el hermano Miguel hablará en español, pueden conectarse al sonido original. Ir al sonido original, que será en español. No necesitan interpretación en este momento. Vamos a esperar un momento para que todo el mundo encuentre los botones y elijan la lengua que quieren. Insisto que la charla va a ser en español, así que pueden elegir el sonido original. Primero hablará Nando, que hará una presentación de Miguel. Estoy encantado realmente de presentar al hermano Miguel, Chan Fapson, la verdadera montaña del Dharma. Y además particularmente contento de hacerlo en un día en el que celebra 20 años como maestro del Dharma, porque si tengo entendido, me he metido en Google, recibió la transmisión de la lámpara en enero de 2003, o sea que es el 20º aniversario de mi transmisión para Michael. Michael o Miguel, porque estamos hablando en español, tiene una trayectoria budista larga. Y ya antes de conectar con Plan Village tenía ya una trayectoria, pero un día leyó el libro de Tai, La paz está en cada paso, que le inspiró muchísimo y le llevó a visitar el monasterio por primera vez en 1996. Y lo que encontró allí le fascinó, encontró un sentido de comunidad que le llevó a quedarse y le llevó a ordenarse como monje en Plan Village un año después, en 1997. Y en 1998, justo un año después, ya recibió la ordenación completa y los 14 entrenamientos, en el 98. Y empezó su vida monástica que duró unos 15 años, tengo entendido, en Plan Village y en los monasterios también de Estados Unidos. Y tuvo el honor y el privilegio de viajar mucho con Tai en sus giras de enseñanza.
Y después de estos 15 años de vida monástica, en el año 2012 volvió a la vida laica. Y desde entonces es maestro laico y da unas charlas estupendas, facilita retiros, dirige programas de mindfulness, no ha parado, no se retiró en el 2012, trabaja incluso más que entonces. Y bueno, aunque tenga un nombre extrañísimo para un español, Michael Schwanwenger o lo que sea, como se pronuncia eso, habla un español fantástico porque se crió en España, en las Islas Baleares, en Ibiza, si tengo bien entendido, con la que sigue muy, muy relacionado la isla de Ibiza. Y veréis que además de ser un gran erudito, porque sabe mucho, pues es una persona que tiene una enorme sensibilidad y una empatía por todos los seres y que tiene un gran bagaje en asuntos como, por ejemplo, el autocuidado, un tema tan importante como es el burnout, que no sé ni cómo se dice en castellano, cuando uno se quema, y en el manejo de las emociones difíciles, cosa que puede ser muy útil en los tiempos que corren. El tema de su charla, como ya lo anunció la hermana Lukniem, es la ética del interser, y yo creo que con esto queda ya presentado Michael. Gracias. Muchas gracias, Nando. So, Brother Michael, it's all yours. Bueno, querido Tai, querida Sangha, muchas gracias, Nando. Creo que has puesto el listón muy, muy alto. Vamos a ver. Bueno, ética del interser. Mi segundo título para esta charla es la acción comprometida, engaged practice, la acción comprometida. Entonces, yo lo que voy a enumerar unos cuantos puntos, pero realmente son reflexiones más que yo dar una comprensión sobre estos puntos. Para mí es más bien un proceso de reflexión, porque como todos sabemos, cuando estamos practicando y cuando estamos en relación con retos, con dificultades, no hay una respuesta, sino hay más a veces preguntas e indagación, mirar profundamente y un proceso de transformación más que un resultado o una respuesta a algo. Entonces, voy a intentar hablar de un par de cosas. La primera es seguridad. El segundo es refugio. El tercero es la necesidad de una profunda conexión con la naturaleza. Eso es para mí esencial. El cuarto, otra cosa muy esencial y muy profunda, es abrazar el sufrimiento. Mi sufrimiento, el sufrimiento de los que están al lado mío, el sufrimiento en el mundo. Debemos cuidar, abrazar el sufrimiento, si no hay más sufrimiento. El quinto es la acción comprometida. Aunque estos puntos estén separados, realmente están interrelacionados, entonces mi idea es no detallar en profundidad cada uno, sino de ver su relación, su posible relación. Empezaré con la seguridad. Para mí está claro que si no hay una cierta seguridad, si yo no tengo una cierta seguridad, es decir, si no tengo comida, no tengo alojamiento, no tengo una forma de poder ganarme mi sustento, la vida decente, no hay un sistema médico o sanitario que me ayude, no hay comunidad, no hay amistad, no hay amor. Si no hay estas cosas, habrá sufrimiento, habrá falta de justicia, habrá violencia, habrá discriminación, habrá degradación humana y habrá degradación del medio ambiente también. Entonces parece algo muy leve decir, todos necesitamos seguridad, pero cuando miramos en profundidad,
quizá podemos entender qué significa eso a un nivel realmente real o existencial, y que la falta de seguridad para tantísimas millones y millones de personas pues genera un gran sufrimiento, y la parte de esta crisis social, económica, etcétera, puede que esté relacionado a esa falta de seguridad. En el texto, el Sutra de las 8 realizaciones de los grandes seres, Great Realizations of Great Beings, lo dice muy claro. La sexta realización es la conciencia de que la pobreza genera odio e ira y crea un círculo vicioso de pensamientos y acciones negativas. Si realmente miramos esa visión profunda, la introducimos realmente profunda, nosotros entenderemos por qué es una de las realizaciones de los grandes seres. Por lo tanto, la seguridad, sin seguridad hay sufrimiento, y a veces cuando vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que mucha gente se aferra a las armas, por un lado me choca, pero por un lado quizá es una expresión de esa falta de seguridad a tantos niveles. Entonces, para mí, coger una arma es para mí quizá tener un control de mi seguridad, que no es real, pero claro, es parte del sufrimiento. El segundo aspecto es el refugio. Y todos, como sabemos muy bien, quizá que somos practicantes, entendemos que hay 3 refugios: el Buda, Dharma y Sangha. Ha hablado mucho de esos refugios, y para mí ese es algo esencial. Entonces yo, cuando he visto a Tai, he visto las cualidades que tiene Tai. Y para mí esas cualidades son el refugio. Se convierten en un refugio porque veo su estabilidad, veo su compasión, veo su comprensión, su visión profunda. Y eso se convierte en un lugar donde yo puedo invertir mi seguridad, puedo tomar refugio en ello. Es decir, esencialmente es esa dimensión espiritual. Si hablamos de acción comprometida, está muy claro que tiene que tener un fundamento, una base sobre esa dimensión espiritual. Sin ello va a ser muy difícil. Y obviamente tenemos la experiencia de Tai en Vietnam, tenemos la experiencia de Gandhi, por ejemplo, en la India, y tenemos la experiencia de Martin Luther King en Estados Unidos. Todos tienen una base espiritual. Esa acción está informada por esa espiritualidad, y esa fuente de espiritualidad es una motivación a la acción. O sea, ¿qué me motiva a mí a tener un compromiso social o medioambiental? Una de esas fuentes de motivación es esa dimensión espiritual. Es mi refugio. Ese refugio también es la diferencia de ser víctima del sufrimiento o no ser víctima del sufrimiento. ¿Sí? O sea, yo soy víctima del sufrimiento mío, del medio ambiente, etcétera, si no tengo un refugio. Entonces, para mí, la práctica, la sangha, el dharma, todas estas cosas que nosotros estamos practicando son un refugio. Entonces ya soy menos víctima del sufrimiento. Otra cosa importante, me permite responder al sufrimiento. Para mí, lo que me llevó a Plum Village, cuando leí el libro de Tai, es que esta es una persona que conoce profundamente el sufrimiento del ser humano, pero también sabe abrazar el sufrimiento. Entonces eso es lo que me atrajo realmente Tai cuando leí ese libro, que este es alguien que tiene o sea, él ha tocado profundamente ese sufrimiento, profundamente.
pero no ha sido quemado, destruido por el sufrimiento. Al contrario, al contrario. Y por supuesto, los 14, dentro de la experiencia de la guerra de Vietnam, los 14 entrenamientos son un reflejo de esa capacidad de Tai, de su propio refugio de práctica, de responder al sufrimiento. Espero que no vaya demasiado rápido. ¿Va bien de momento? Vale. Otro aspecto es para mí algo muy importante, y sobre todo viendo esa crisis medioambiental que tenemos conciencia a un nivel más o menos, depende de cómo estemos, dónde estamos, esta crisis global, es, por un lado, falta de una conexión real con la naturaleza. O sea, para mí, la naturaleza es mi refugio también. Pero también cuando estoy en ese refugio, la naturaleza me informa de ella misma. Yo conozco la naturaleza a un nivel profundo porque estoy en ella. Si no estoy en ella, no puedo defenderla, no puedo comunicar su mensaje. Hubo un americano que pasó 27 años en soledad en los bosques de Maine, en el norte de Estados Unidos. Fue interesante, este hombre que no era un practicante, decidió de entrar en el bosque, lo abandonó todo y vivió 27 años en soledad. No tuvo contacto con gente. Tiene algo importante esa lección cuando hablamos de el contacto con la naturaleza. Estamos hablando también de una cierta espiritualidad. O sea, a mí, y que es una fuente de acción. Hay alguien que está conectado con su micrófono. Creo que es José, allá. Vale. José Miguel. Vale. Entonces voy a leer un poco sobre la experiencia de este hombre. Él dijo que no podía describir con exactitud lo que sentía al pasar un periodo tan inmenso de tiempo solo. El silencio no se traduce en palabras. Es complicado. La soledad otorga un aumento de algo valioso. La soledad aumentó mi percepción. Pero aquí está lo complicado. Cuando apliqué mi percepción aumentada a mí mismo, perdí mi identidad. No había público, nadie para quien actuar. No había necesidad de definirme. Me volví irrelevante. A veces se habla del no yo, de la ayoidad. Y este hombre, al pasar tiempo en la naturaleza, en soledad, su yo desapareció, por un lado, ¿sí? Según él, la línea divisoria entre él y el bosque se disolvió. Su aislamiento parecía más bien una comunión. Mis deseos desaparecieron. No deseaba nada. Ni siquiera tenía nombre. Por decirlo románticamente, estaba completamente libre. Podríamos describir que este hombre tuvo unas experiencias místicas o de no yo estando en la naturaleza. Entonces, eso es importante porque, por un lado, como él dice, que desaparecieron sus deseos. Y si hay una característica de esta sociedad moderna, es que todos deseamos tanto. Deseamos tanto. Todos tenemos tantos deseos que se traduce en un consumo masivo, que se traduce en destrucción medioambiental, que se traduce en injusticia, se traduce en tantas cosas. Entonces, este hombre no practicó nada. Simplemente el bosque, la naturaleza, lo abrazó.
no fue él que abrazó la naturaleza, sino la mamá tierra la abrazó a él. Y eso le dio el sustento, el nutrimiento, el refugio. Fue uno de los refugios. Ahora, otro aspecto de esta experiencia de naturaleza es que otro aspecto que él no describió es que conocemos algo de una forma más profunda. Entonces, no solo yo desaparezco, sino que también reconozco algo, una cierta profundidad. Reconozco el valor de la naturaleza, voy reconociendo la realidad de un bosque, de un medio ambiente natural de esta forma. Y eso voy descubriendo sus cualidades, su valor. Y está muy claro que hoy en día, cuando no vemos al bosque, no lo valoramos. Cuando dice Tai, estoy aquí por ti, significa plenamente que esa persona realmente te reconoce. Y para aquellos que hemos tenido la experiencia de estar al lado de Tai, muchas veces hemos visto que Tai nos reconoce, nos ha reconocido. Y nos da un sentimiento de riqueza, porque yo mismo no me reconozco. Entonces, él me ha reconocido y esa mirada suya me ha permitido reconocerme a mí mismo. Cuando yo recibí mi nombre de Dharma, me hizo reconocer una cualidad que yo no había visto en mí. Entonces yo empecé a valorar esas cualidades. De la misma forma, en la naturaleza, cuando tenemos ese contacto íntimo, empezamos a entender, empezamos a conectar con su valor, con sus cualidades. Y sabemos que van muchísimo más allá de un valor material. Entonces, cuando soy un activista, el bosque vive en mí y yo simplemente estoy hablando por parte del bosque. Soy el embajador del bosque, soy el embajador del océano, de las especies que van desapareciendo. Esta realidad vive tan íntimamente en mí que por ello puedo comunicar su verdad. No es solamente mi verdad como activista, trasciende eso. Mi voz es la voz del bosque. Y eso es importante porque lo que necesita la gente es escuchar esa voz del bosque. No necesariamente tu voz, que también es importante, pero el bosque o el mar, ¿no? Entonces, nosotros como activistas tenemos que hacer ese proceso de traducción. Yo tengo que hablar por el bosque. Esa conexión profunda con la naturaleza se convierte en otra fuente de acción. Yo actúo porque soy consciente de esos valores, soy consciente de lo que significa un bosque, soy consciente de la vida que existe en el océano. Y eso me impulsa a actuar, ¿sí? Eso me impulsa a actuar. Otro aspecto, abrazar nuestro sufrimiento. Para mí, voy a utilizar la palabra, es el nexo, el núcleo de la cuestión. Abrazar nuestro sufrimiento, abrazar el sufrimiento, es el nexo de la cuestión. Si para mí hay algo central, este es el tema central. La gran mayoría no abrazamos nuestro sufrimiento. Si vemos el porcentaje de todos los seres humanos, creo que hay muy pocos que abrazamos realmente el sufrimiento. Y por ello las consecuencias de no abrazar ese sufrimiento las vemos muy claras, son claras. No creo que haya ninguna duda. La guerra en Ucrania, y antes de eso, si miramos hacia atrás, como dijo alguien, si podemos ver que lo que podemos aprender de la historia es que no aprendemos de la historia, como dijo alguien.
Entonces, nuestra práctica es abrazar el sufrimiento. Y cuando hablo de abrazar el sufrimiento, cuando hablo del sufrimiento no me refiero a algo, es muy difícil de definir el sufrimiento. En el sentido de que sí, yo sé cuando sufro, entre comillas, pero ¿qué significa? Si hay sufrimiento es porque no ha sido abrazado. Si yo tengo sufrimiento es porque no ha sido abrazado. Una vez que abrazo el sufrimiento, hay un proceso de transformación. Hay un proceso de transformación que puede llegar a varios niveles, ¿no? Entonces, cuando yo sufro, significa que, por un lado, no he realmente abrazado ese sufrimiento. Y como sabemos, tanto el Buda como Tai, el sufrimiento es parte de su enseñanza, o sea, es una de las cosas núcleo. El sufrimiento, el proceso de transformación del sufrimiento. No entraré más porque lo vamos a visitar un poco más cuando hablo de acción comprometida. Miraremos el sufrimiento un poco más en relación allí. Acción comprometida, engaged practice, engaged Buddhism. Para mí, un aspecto de esta acción comprometida es tener la capacidad de ver el sufrimiento con plena claridad. Para mí, Tai vio el sufrimiento en Vietnam, la guerra de Vietnam, lo vio con mucha claridad. Vio sus causas, vio cómo no seguir contribuyendo a sus causas y actuó de forma que no generaba más sufrimiento. Es la mirada profunda, deep looking. La acción comprometida para mí significa abrazar mi sufrimiento cuando surge al estar en contacto con el sufrimiento. Voy a dar un ejemplo. Hace 4 o 5 años vino un alemán que él estaba trabajando en el Congo para, no me acuerdo qué grupo, qué ONG, pero él vino a Plan Village porque se había quemado, burnout. Y no sé si eran 3 o 4 o 5 de sus compañeros habían sido matados por una guerrilla en el Congo. O sea, tenía un sufrimiento muy fuerte, era una persona de un compromiso increíble, o sea, wow. Pero claro, estaba en relación a un sufrimiento muy, muy, muy fuerte, ¿no? En el Congo hay un gran sufrimiento, hay una gran belleza y un gran sufrimiento. Este hombre se levantaba a las 3 de la mañana, en Plan Village, estuvo en el retiro de las lluvias, y ponía una mesa para aquellos que mataron a sus compañeros. O sea, cada mañana se levantaba a las 3 y pico, y él ponía una mesa para invitar a comer esas personas que mataron a sus compañeros. Era su forma de poder manejar su sufrimiento. Era wow. Yo me quedé cuando explicó eso, me quedé wow, increíble, ¿no? Entonces, era una forma para él de manejar su sufrimiento al estar en contacto con otro sufrimiento, ¿sí? Él tenía que manejar su sufrimiento. Ese sufrimiento surgió al estar en contacto con otro tipo de sufrimiento. A veces, la acción comprometida significa yo me tengo que retirar para cuidar de mi sufrimiento. O sea, estoy comprometido con una situación, cualquier medioambiental, justicia social, cualquiera que sea, a veces para ser más efectivo me tengo que retirarme para cuidar mi sufrimiento. Para cuidar a esas raíces que al estar en contacto con el sufrimiento, esto lo estoy diciendo porque en la sociedad no reconocemos el sufrimiento, ¿sí? Si hay guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, Guerra de Corea, es porque hay algo
en ese sufrimiento que no hemos reconocido. Y yo puedo tener la motivación de ayudar, pero no entiendo las ramificaciones de ese sufrimiento. Entonces, cuando estoy en relación a esa realidad de ese sufrimiento, empiezo también a tocar sus raíces. Y eso es bastante fuerte. O sea, a veces para poderlas tocar, necesito retirarme. Para pasar tiempo a descubrir la profundidad de ese sufrimiento en mí mismo. Un ejemplo fue cuando en Estados Unidos, cuando hubo ese atentado terrorista que derrumbó las Torres Gemelas, estábamos en Estados Unidos, estábamos de tour en Estados Unidos. Tai dio una charla en Berkeley después, justamente el día siguiente de ese atentado, y después en Nueva York también. Y nosotros volvimos a Maple Forest, uno de los monasterios de Estados Unidos, uno de los primeros. Y al yo estar en ese lugar tan bello, tan reiterado, me ayudó a tocar ese sufrimiento, no solo mío, sino un sufrimiento colectivo a un nivel más profundo. Entonces yo sentía que dentro de mí podía transformar parte de ese sufrimiento que no solo es mío, es de todos. Entonces esa práctica es importantísima. O sea, que quizá no me verás en las calles de Washington, D.C. protestando contra la guerra, pero quizá me verás tocando profundamente esta realidad de sufrimiento. Y para mí es igual o más efectivo, ¿sí? En ese sentido. ¿Cuánto tiempo me queda? Vale. 5 minutos. A little bit more, brother. You can. Vale, Yes. vale. Thank you. La acción comprometida significa resolución de conflicto. Es entrar en un proceso de comunicación, si podemos, con aquellos que consideramos nuestros enemigos o los que causan mal. Eso es difícil según qué lugares. Yo no he estado expuesto a un sufrimiento brutal como quizá un activista en la Amazonia, por ejemplo, ¿no? Donde 2 activistas murieron. No estoy en Irak, no estoy en Ucrania. Mi exposición al sufrimiento, a ese tipo de sufrimiento, es pequeño en comparación. Entonces, cuando hablo de comunicación, puede resultar muy fácil decirlo desde mi perspectiva, pero cuando entro en contacto con situaciones tan brutales, pues quizá es más difícil hablar con estas personas que causan sufrimiento. Pero a veces es necesario entrar en un proceso de resolución de conflicto y acordar que para mí significa también mi capacidad de abrazar mi sufrimiento o mi miedo o mi ansiedad cuando estoy en relación. Un ejemplo fue que en Londres un grupo de nosotros con el Wake Up London, hay una exposición de armas, o sea, todas las empresas que crean armas y venden armamento en el mundo, cada 2 años se encuentran en Londres para una feria de armas, ¿no? O sea, es terrible. Entonces nosotros fuimos no a protestar, sino a simplemente hacer meditación caminando en la entrada del recinto donde se hacía esa exposición. Y estábamos rodeados de policías. Y para mí, ¿cuál era mi práctica? Era paz. O sea, ¿soy paz o no soy paz? Todos teníamos un cartel donde describíamos nuestro sentir. Para mí, mi cartel era: más armas no crean un mundo más seguro. Y así como llegaban todas las delegaciones, las personas nos veían.
Pero como no estamos protestando o esto, la policía nos dejó allí, ¿no? Nos quitó de en medio. Entonces, para mí, si yo estoy sólido, si estoy enraizado en la paz, puedo también irradiar esas cualidades. Entonces, la persona que me ve pensará, es un loco, pero como mi energía es diferente, puede, no lo sé, obviamente, que hay algo que toque. Y está muy claro cuando Wake Up London y Elena Penn creó los flash mob en Londres, que sentarte en mitad de la ciudad de Londres, con todo el ajetreo, o sea, lo que estás comunicando es algo diferente. Y de hecho, poco a poco más gente se empezó a sentar al lado y estás generando una energía de paz. Y cuando hemos caminado con Tai en Hanoi, o en Los Ángeles, o en Washington, D.C., o en otros lugares, y estamos al lado de Tai, sabemos que Tai está irradiando estas cualidades de paz, de solidez. Esto es nuestro refugio, pero también es nuestra acción. O sea, mi acción es esa paz, es esa realidad de solidez, de espiritualidad. Entonces, esto es necesario. Cuando hablamos de resolución de conflictos, hay muchas formas de trabajar esta realidad de resolución de conflictos, pero si soy paz, obviamente tendré más oportunidad. Y la otra cuestión importante es que cuando soy paz, tengo la capacidad de abrazar el sufrimiento de esa persona, porque esa persona no está abrazando su sufrimiento. Si yo vendo armas, no estoy abrazando mi sufrimiento. Si no veo el sufrimiento que produce el vender armas, es que no soy consciente. ¿Por qué no soy consciente? Entonces, la acción comprometida es esa también, es esa capacidad de reconocer el sufrimiento en esa persona y poder estar presente con ese sufrimiento. Y para concluir, voy a leer una frase de Tai, si la encuentro. Si no tengo tantas hojas. Sí. Es en el libro de Love in Action, Amor en Acción. Dice, nosotros quienes hemos tocado la guerra, tenemos el deber de llevar la verdad sobre la guerra a quienes no han tenido una experiencia directa de ella. Somos la luz en la punta de la vela. Está muy caliente, pero tiene el poder de brillar e iluminar. Si practicamos la atención plena, sabremos cómo mirar en profundidad a la naturaleza de la guerra y con nuestra comprensión, visión profunda, despertar a la gente para que juntos podamos evitar que se repitan los mismos horrores una y otra vez. Entonces Tai estaba hablando a los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra son como esta vela, ¿no? Donde su luz brilla fuerte, es su sufrimiento. Es su sufrimiento, pero también ellos tienen capacidad de estar con ese sufrimiento y tienen la capacidad de informar sobre ese sufrimiento. Informar sobre ese sufrimiento. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias, querida Sangha. Espero que se haya entendido. Es un tema que tiene tantas ramificaciones, pero bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel, por esta bella charla. Muchas gracias. Voy a cambiar de traducción. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión. Esta es la primera vez que los abrazadores de la tierra ingleses, franceses y españoles se reúnen para tener esta sesión juntos. Nosotros, los monásticos, también nos beneficiamos de esta reunión y pensamos que estaría bien tener un compartir de miembros de las tres comunidades. Voy a destacar a cada uno de los miembros. Pueden tomarse un té, podemos darnos un respiro. Y también quisiera invitarles a todos a escribir en el chat si quieren, a escribir algún aspecto de su propia práctica que les ha inspirado en el camino, alguna reflexión que quisieran compartir o alguna pregunta que tengan en el corazón en relación con las dificultades de la crisis a la que nos enfrentamos. Vamos a grabar el chat y al final de la sesión quizá compartamos algunas de las reflexiones y las vamos a cuidar quizá para la próxima reunión de abrazadores de la tierra o para el próximo retiro de junio, el próximo retiro en línea. Así que destacaremos lo más importante de sus preguntas y responderemos durante el retiro de junio. Sí que les pedimos que solo escriban una vez, porque somos unos 130, así que un compartir sería suficiente. Así que les pido que se tomen el tiempo de ver si surge algo dentro de ustedes y luego seleccionaremos algunas de esas preguntas. Así que ahora, me tomaré unos minutos Así que les pido que se relajen un momento mientras preparo el panel de intervenciones. La hermana puede empezar presentando a los panelistas. Va a consultar sus notas. El equipo inglés están Simona y Chaya. Chaya es miembro de la Orden del Interser del 2019 y ha recibido el nombre Verdadera Nube Radiante. Ella practica en la tradición de Plant Village desde 2014. Es miembro de la Abrazadores de la Tierra, del equipo de cuidado. Y ahora vive en las Filipinas. Ha regresado a su familia de origen. Después tenemos a Simona.
que ha recibido los 5 entrenamientos en 2015 con el nombre maravilloso de Presencia Danzante de la Fuente. Es coordinador de Abrazadores de la Tierra y miembro de Wake Up. Desde Abrazadores de la Tierra en España tenemos a Nando y a Mayra. Nando practica en la tradición de Plant Village de 2015. Es cofundador de Abrazadores de la Tierra y también está muy comprometido en otros movimientos que se llama Deep Adaptation, adaptación profunda. Si no conocen ese movimiento, pueden buscarlo. Buscar Deep Adaptation, adaptación radical, Deep Adaptation, y así verán de qué trata. Mayra está en camino de recibir los 14 entrenamientos. Recibió el nombre de sus 5 entrenamientos es Compromiso del Corazón y es miembro de Abrazadores de la Tierra. Y nos hace muy felices tenerles a todos aquí. Finalmente, desde el equipo francés, tenemos a Leila y a William. Leila es cofundadora y miembro de Abrazadores de la Tierra en Francia. Y no tengo tu nombre del Dharma, Leila, quizá puedas hablarnos de ello. Y William practica en nuestra tradición desde hace 15 años y hace parte de Abrazadores de la Tierra en Francia. Y también participa en otras acciones comprometidas como Extension Rebellion, etc. Y él nos hablará sobre su camino como activista. Ahora, Mayra, ¿está todo bien? Para las traducciones, primero hablarán los anglófonos y haremos las preguntas a Chaya y a Simona. Y luego pasaremos a los francófonos y acabaremos con los hispanohablantes. Y Miguel me ayudará a hablar español. Así que vamos a dejarles un tiempo para que vayan buscando la interpretación adecuada. Esperamos que todo vaya bien para todos. Antes de empezar, quisiera invitar a Aude a invitar un hermoso sonido de la campana para que regresemos a respirar al cuerpo y disfrutemos de este momento. Queridos Chaya y Simona, quisiera recordar a todos que sois 6 personas, así que os pido brevedad, aunque sé que todos tienen mucho que contar. Quizá alguna de ustedes puede hablar sobre la comunidad de Abrazadores de la Tierra y al final les enviaremos a todos los enlaces
para que descubran más sobre los abrazadores de la tierra. Y quizá pueden ustedes también hablar sobre qué significa la justicia ambiental y ser miembro de Abrazadores de la Tierra, cómo les ha ayudado a encontrar alegría, a preservar su pasión por ayudar al mundo, y otros aspectos de los que Miguel ha hablado, como abrazar el sufrimiento de uno mismo como miembro de esta comunidad y abrazadores de la tierra, cómo les ha ayudado a no caer en la desesperación, en la ira, cómo les ha ayudado a cuidarse, a cuidar de sí mismos. Así que les dejo elegir. No sé quién hablará antes. Así que pueden hablar algo de la comunidad de abrazadores de la tierra y la relación entre la tierra, la justicia social y cómo les ha ayudado en su camino. Queridos amigos, querida comunidad, Simona saluda. Empezaré hablando sobre la comunidad y luego pasaré la palabra a Kaya. Los miembros de Abrazadores de la Tierra somos amantes de la tierra y considero esta comunidad un lugar de transformación del sufrimiento, como Miguel ha dicho de una manera tan hermosa. La comunidad de Abrazadores de la Tierra es una iniciativa, es una rama del árbol de Plant Village que tiene la aspiración de llevar nuestra práctica de la plena consciencia a la realización de la justicia ambiental. ¿Y eso qué quiere decir? Es una colaboración, comunidad, cuidado de uno mismo, práctica directa, es llevarle una campana a la emergencia climática. Hay miembros aquí, fundadores con nosotros, lo que es maravilloso. Y nuestros fundamentos son las enseñanzas del maestro Thich Nhat Hanh. Es un grupo global. Hay muchas sanghas de Abrazadores de la Tierra en todo el mundo que constantemente nacen. Así que si alguien aquí quiere comprometerse en este movimiento, hay muchas maneras de hacerlo para conectar con comunidades globales. Aquí ya estamos 130 personas. Así que si estás más interesado en comprometerte, probablemente recibirás más información, así que ponte en contacto con nosotros. Y estaremos encantados de oír de ti, saber de ti y recibirte en nuestra casa. Así que voy a pasar la palabra a Kia. Querido amado Tai, querida Sangha, querida hermana Simona, gracias por acoger a todo el mundo, dar a todo el mundo la bienvenida a nuestra comunidad y por presentar nuestra acción de una forma tan hermosa. Me llamo Kia o Chaya, me podéis llamar Chaya o Kia. Aquí es más de medianoche, aquí en Manila. Aquí hay un bebé conmigo en la habitación, pero es una gran alegría para mí estar en este círculo con todos. Esta es una de las primeras veces, hermana, ¿sí?
que estamos literalmente en un círculo planetario, una reunión planetaria para aprender mejor cómo podemos abrazar la Tierra y estar presentes para la Tierra y para nosotros mismos. Yo nací aquí, en Manila, hasta que de joven me fui a vivir a Canadá. Y he estado reflexionando sobre la justicia ambiental y de mi experiencia de ser una persona transnacional, alguien que ha vivido en muchos países. Y creo que he intentado conectar muchos puntos en los años pasados y he aprendido sobre la crisis que estamos viviendo hoy en día. Y creo que lo que estamos haciendo aquí en esta reunión es también unir diferentes experiencias y comprensiones vitales de todo el mundo para así de alguna manera llegar a una comprensión y visión colectiva sobre los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Quizá cuando entré en la comunidad de abrazadores de la tierra, en el comité de organización como grupo, intentamos redactar un marco de cómo comprender la interrelación entre tantos puntos que parecían separados de los que Miguel ha hablado. La palabra justicia era una manera de expresar todo esto de una manera hermosa. Para mí, la justicia en la tierra es como una comprensión que me ayuda a recordar que el daño, no todo el mundo experimenta el daño de la misma manera, porque tenemos diferentes cuerpos, vivimos en diferentes lugares y comprendemos el sufrimiento y el daño ecológico de formas muy diferentes, no iguales. Así que para mí la justicia ambiental es como una campana de plena conciencia que me recuerda que no está pasando de la misma manera en todo el planeta. Por una parte, cuando intentamos cultivar una conciencia planetaria, una conciencia global, y hoy en día con toda la tecnología con la que contamos y los descubrimientos científicos que tenemos y la capacidad de poder reunirnos en Zoom, cada vez estamos empezando a experimentar más una conciencia planetaria. Así que hablamos de cambio climático de esta manera, pero por otra parte hay otra dimensión en la que si nos fijamos atentamente en las realidades locales, como hermano Miguel ha hablado de la falta de seguridad en lugares muy concretos, por ejemplo aquí en Manila, en lugares en los que yo he vivido, ese daño, esa violencia, esos sufrimientos diferentes causados por la destrucción ambiental y otros sufrimientos, se ocurren de manera muy diferente, así que es muy importante comprender el funcionamiento de todo esto. Por ejemplo, de forma más concreta, cuando vivía como inmigrante en Canadá, como estudiante, durante esos años tuve que comprender lo que supone vivir en tierras indígenas robadas y no de un pasado, sino de una realidad colonial muy presente. Me acuerdo caminar en meditación por Toronto y yo estaba presente con mi respiración, con mi cuerpo y al mismo tiempo mis pies estaban tocando un suelo de cemento sobre cuerpos de indígenas que están ahí mismo, bajo la tierra, en esa misma ciudad. Así que tocaba realmente el dolor, la realidad del dolor, del
del dolor del colonialismo. Y eso es algo que ahora, que mi práctica en Plant Village me ha ayudado a tocar de una forma muy profunda. Y ahora que estoy de vuelta en Filipinas, hay alguien de Brasil también aquí, Mayra. En nuestros países de origen son algunos de los países más mortales de la tierra para los defensores medioambientalistas. Y esto no es un hecho que yo pueda, que yo lea en los periódicos, sino es una realidad que está presente aquí. Y yo respiro con esa realidad aquí todos los días en nuestra vida. Para eso es lo que la justicia ambiental me ayuda a abrazar y me ayuda a mirar directamente de forma muy clara. Regresando a Abrazadores de la Tierra, ¿qué es Abrazadores de la Tierra? Que esto ha cambiado para mí durante los años, pero recuerdo una de las charlas de Tai. Tai ha escrito un libro que se llama El mundo que tenemos, y en este libro Tai decía, Tai, en vez del mundo que tenemos, debería titularse El mundo que somos, porque el medio ambiente, dijo Tai, no es algo que esté ahí fuera, sino es algo que soy yo, es lo que yo soy, es lo que tengo. Yo tengo 2 niños pequeños y hablo con mi marido de esto, que los niños son grandes maestros que me enseñan en tiempo real que como nosotros estamos, es como el mundo que los niños tienen. Y eso ha transformado mi forma de ver mi trabajo como activista y como trabajadora social. Al responder a los desastres, los tifones aquí, durante estos años he podido ver que es menos la necesidad de tener que salvar algo fuera de mí o salvar a personas, ir a salvar a otras, proteger a otras personas o a otras comunidades, sino que se ha convertido en un enamoramiento profundo de todo, de la tierra. Así que cuando estoy en relación con la tierra, se ha convertido en una historia de amor. Y es menos una necesidad de salvar, sino un deseo de estar con quienes amas. Y de ahí, el hermano Miguel habló de la dimensión espiritual. Y yo creo que es desde este lugar de enamoramiento del que Tai habla, del que yo puedo seguir acompañando en mi trabajo para restaurar la soberanía indígena, para restaurar el bienestar de los humanos y de los que no son humanos. Bueno, voy a acabar aquí, pero es muy hermoso para mí darme cuenta que esta visión que yo tenía ha cambiado durante estos últimos años. Para aquellos que me conocen, hay tanto sufrimiento en mi país, también en Norteamérica, y con los años practicando con Tai en Asanga, he llegado a un lugar diferente en el que estoy hoy. Gracias por su escucha profunda y me encantaría escuchar lo que Simona tenga para decir. Gracias, Chaya. Estoy muy atenta al tiempo. Esta sesión va a acabar a las 6 en punto, en media hora. Así que les pido que estén atentos al tiempo mientras hablan. Gracias por compartir su amor y su pasión, Chaya, por tu amor y tu pasión por el entorno. Simona, ¿quieres añadir algo sobre qué es abrazar la tierra para ti? Bueno,
Voy a decirlo brevemente. Abrazar la tierra para mí es la forma de regresar a mí misma y hacerlo en comunidad. Y quisiera escuchar a los demás panelistas, así que gracias. Gracias, Simona. Queridos amigos, vamos a cambiar al francés. Si no entienden francés, acudan a la traducción. Y si entienden francés, pueden acudir al sonido original. Leila y William van a hablar. Quisiera pedir a William que comience. Y continuando con lo que nos ha comentado Chaya, que ha mencionado el hecho de que siente en ella misma un movimiento hacia el exterior por hacer cosas para ayudar ante la injusticia, ayudar para hacer que las cosas cambien. Y sé que los abrazadores de la tierra, sé que William es el activista del grupo y es muy hermoso, es maravilloso. Sobre todo para mí, que estoy aquí encerrada en el monasterio. Es que podrías, William, hablarnos sobre cómo la práctica de Plan Village y ser miembro de Abrazadores de la Tierra, cómo te ha ayudado en tu compromiso, que quizá no sea un compromiso solo de la tradición de Plan Village. Chaya o Simona han hablado, han dicho a veces que cuando hay una manifestación, los abrazadores de la tierra, cuando son varios, tienen más fuerza. Miguel también ha hablado, ha dicho que ser paz, poder irradiar la paz interior, puede impregnar a las personas que nos rodean. Así que imagino que tú, William, como practicante de la tradición de Plan Village, tú aportas otra dimensión en los movimientos de activismo no violentos como Extinction Rebellion. Quizá podrías hablarnos de la complementariedad de ambas prácticas. Gracias, William. Querida Sangha, gracias por esta invitación. Me llamo William, vivo en Normandía, una tierra que ha sido destruida durante cientos de años de guerra. Alguien ha hablado de árboles, de animales. Soy marido, padre, hombre blanco, que se ha beneficiado de los beneficios de la opresión y todavía sigue beneficiándose de ello. En ese sentido, soy el prototipo de la persona responsable de la catástrofe ecológica actual. Un hombre blanco que se aprovecha de este colonialismo, de esta destrucción, del que Chaya ha hablado. Eso es una carga muy pesada y cuando escucho a Tai dice que la salida está en el interior. Así que he oído hablar de Extinction Rebellion en el 2018, en Extinction Rebellion, porque algunos monásticos habían participado en sus actos, en sus acciones. Eso me interesó mucho porque me hizo pensar que Tai ha llevado la meditación al exterior. Y cuando he descubierto ese movimiento, he comprendido por qué Tai
decía que no había mucha paz en los movimientos por la paz y tampoco había mucha paz en los movimientos por la paz en la tierra, no. Así que la práctica de Plant Village me ha dado mucha paz ante toda esa violencia que hay en esos movimientos, todo ese miedo. Podría hablaros de cómo la práctica del Plant Village me ha ayudado cuando caminaba caminaba con los policías y los policías querían correr y yo caminaba despacio, pensaba Chancón, pensaba Tai y así que los policías fueron más despacio conmigo. Yo sonreía en la comisaría. Lo que me ha ayudado mucho ha sido cuando he utilizado la meditación para estar ante los policías y he utilizado la meditación como un objeto para hacerles creer en la paz, pero eso no era la paz. Lo que he descubierto gracias a Tai y los abrazadores de la tierra es cómo crear la paz dentro del movimiento, cómo crear la alegría en ese movimiento, porque en Extension Rebellion hay mucha rabia. ¿Y cómo crear alegría? ¿Cómo crear alegría? Alegría a cada paso. Con abrazadores de la tierra y otros miembros de práctica de Plant Village hemos organizado meditaciones, pero no para bloquear, sino para invitar a la paz en uno mismo y a la paz en torno a nosotros mismos. Y así, Abrazadores de la Tierra me ha enseñado a muchas maneras de ser activos. Hay un activismo exterior, de fuerza, de bloqueo, pero sobre todo esto es un activismo de dulzura. Es el activismo de sembrar, de se reencontrar, que no va solo hacia afuera, sino también hacia adentro, sino sobre todo hacia adentro. Muchas veces hemos hablado de crear de puntos de plena conciencia al exterior. Gracias a la práctica de Plant Village hemos creado una cosa que se llama la base, donde se proponen prácticas de meditación para cultivar en los lugares donde hay tanta cólera, tanta ansiedad, cultivar la paz. Si pudiera decir algo hoy es hacer un llamamiento a los activistas que necesitan paz, que necesitan ir a las acciones, a las manifestaciones para aportar esa paz, porque hay mucho miedo, mucha ira frente a las fuerzas del orden. Y si es necesario, estar ahí en paz, sin fanatismo, sin pretender tener razón, porque hay demasiadas acusaciones. Y a Abrazadores de la Tierra me ayuda a estar en la acción. Hay tantas ganas de encontrar culpables. Hay ganas de indicar culpable, pero gracias a la existencia de Abrazadores de la Tierra me han hecho hacer esa relación y de rezar por las fuerzas de seguridad y hacer esta relación entre esos mundos diferentes para llevar el amor, hacer el amor en acción, para hacer amor en acción, amor activo. Oh, gracias, estoy llena de amor y de paz gracias a tus palabras. Gracias, William. Ha sido muy profundo, muy exacto y muy inspirador. Quisiera pasar la palabra a Leila para seguir en el cuidado de uno mismo y en el amor, que es tu credo, Leila. Quisiera pudieras hablarnos de qué es para ti, qué supone para ti ser miembro de Abrazadores de la Tierra, cómo te ha ayudado en tu vida diaria, en tu compromiso, y hablar de un poco sobre la comunidad. William ha dicho un poco ya de lo que se hace, pero quizá haya otros aspectos, así que te paso la palabra, Leila.
Gracias hermana, querido Tai, querida Sangha. Es una gran alegría estar con todos ustedes. Es un momento muy feliz. Es un momento legendario. Es un momento en el que nos unimos a través de la tierra en una red que une lugares tan distantes. Hemos construido, allá donde estemos, somos como diferentes ríos que se reúnen en una comunidad. Para mí es muy emocionante. Siento que estamos todos, que ya hacemos una acción ya, así. Me ha conmovido mucho, Miguel, tu charla, tu compartir. Me he sentido conmovida de la forma en la que has presentado el activismo, cómo cuidarse, cómo cuidarnos. Creo que es la diana, el objetivo de los guardianes abrazadores de la tierra. Bueno, yo solo puedo hablar de los francófonos. De nuestra aspiración es cuidarnos de todo lo vivo en nosotros y alrededor de nosotros, porque vemos que es ahí donde podemos actuar y llevar adelante la acción. Una cosa que me ha llegado mucho al hablar de abrazadores de la tierra es la forma de trabajar juntos. Es una manera de ser juntos. Siempre he querido unirme a un movimiento comunal, pero me ha resultado muy difícil. Lo he intentado varias veces. Participo, apoyo, pero nunca viví lo que deseaba vivir. Y de hecho, al encontrar los abrazadores de la tierra, me he dicho que vi que era eso, esa era la práctica espiritual. En servicio de las heridas del mundo, al servicio de la alegría también. Y de hecho, eso es lo que ocurre. La primera vez que encontré a los abrazadores de la tierra fue cuando organizaron un día. Yo no soy cofundadora, yo llegué en 2021 y ellos se fundaron en 2019. Ya existía, pero organizaron un día en línea, el fresco del clima. Es un trabajo que nos hace tocar la realidad de lo que ocurre hoy en día. Yo ya lo había vivido antes, pero al vivir el fresco del día empezamos meditando con personas muy tranquilas, muy estables, y acabamos meditando y cantando de una forma muy creativa. Y hemos experimentado el núcleo del sufrimiento, pero con alegría. Y por la tarde hubo otra práctica, el trabajo de Joanna Macy, de conexión, de reconexión. Y fue también estupendo porque nos tomamos el tiempo de experimentar todas las edades de la tierra y todo lo que la madre tierra ha vivido y todos los seres que son parte de nosotros, y unir la conciencia, unir las conciencias, experimentar, unir todo eso, sentir la paz profunda de ser la tierra viva. Y eso es, allí me sentí realmente que era mi lugar, y inmediatamente sentí que quería ser parte de ahí. Y como dice Miguel, de ahí surgió mi deseo de actuar. También quería decir gracias por llamarnos guardianes en francés de la tierra, pero es verdad que hay una
Hay un aspecto muy femenino de cuidadoras y cada cual lo vive en su vida en pequeñas cosas que no son parte del activismo, como por ejemplo esta mañana estábamos en Sangha, porque eso es también una forma muy hermosa de ser guardianes de la tierra, para conocerse, para estar juntos y compartir nuestras vidas. Vivir la práctica de Plant Village juntos. Esta mañana hemos compartido un taller sobre un taller de mujeres que han vivido violencia doméstica y que rehabilitan muebles y hacen cosas muy artísticas que que revenden. Y eso también es una forma de cuidar de la tierra. Hay muchas pequeñas formas y cuando veo todos estos pequeños rostros, hay tantas formas como personas de hacer esos microrizomas, esas pequeñas redes. Constatamos que ya somos esas pequeñas redes, microrizomas. No sabemos lo que saldrá de ahí, pero creo que es lo que Tai nos ha pedido hacer. Tai nos ha pedido, me emociono al decirlo, Tai nos ha pedido que creemos sangas, que tomemos refugios en las sangas, en nuestra casa, en la familia, en crear sangas. También es así, por Zoom, por muy raro que parezca, también creamos una sanga muy potente. Y así somos una sanga cuádruple, porque estamos los guardianes y las guardianas y los monásticos. Y eso me parece muy importante. Aprendemos a hacer un único cuerpo en la sangha cuádruple. Sí, tengo un gran agradecimiento para las hermanas y los hermanos, todos los monásticos que se han unido a nosotros por unirse a nuestra práctica con toda humildad. Y sé que Tai también nos lo ha pedido, y no nos lo ha pedido sin razón, porque cuando recibimos en la sangha personas que han dedicado su vida a la práctica, nos beneficiamos de su presencia, pero nuestros monásticos también se benefician de nuestro asentamiento en la vida diaria, al exterior de Plant Village. Quisiera añadir mucho, pero también quiero escuchar a los demás. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Gracias, Leila, por tus palabras. La realidad de la joya de la sangha. Es por una razón que la sangha es una de las 3 joyas. Y debemos abrirnos y confiar, o también ser vulnerables ante la sangha, abrirnos a la sangha y recibir todo lo que la sangha nos da. Así que gracias por mencionar ese aspecto de tomar refugio en la sangha. Y ahora el hermano Miguel, podéis acudir al sonido original, así que podéis, sé por qué van a hablar en español. Tenéis un tiempo para cambiar en el botón de interpretación. Así que pueden, por favor, acudir al sonido original. Voy a pedir a Od que invite a la campana para darnos un tiempo hasta que encontremos el botón adecuado.
Y Nando y Mayra pueden respirar tranquilamente. Odd, puedes imitar la campana. Bueno, muchas gracias por la campana. ¿Sí me oye? ¿Sí? ¿Se escucha? Vale, perfecto. Bueno, pues dos preguntas diferentes, una para Mayra. Entiendo que tú estás en Brasil, ¿es cierto? Exactamente. Y como sabemos, diferentes sangas en diferentes países pues tienen sus sabores muy particulares, ¿no? O sea, la sanga de Tailandia tiene su sabor, la sanga de Hong Kong, la de Francia. Entonces me gustaría saber un poco cuál es el sabor de la sanga de abrazadores de la tierra, que quizá lo puedes decir en portugués brasilero. ¿Cuál es el sabor que tiene y cuáles son las acciones que hacéis allí? O sea, ¿cómo vives tú los abrazadores en tu región? Y para Nando, cuando tú termines, Nando, tú tienes experiencia en tantas organizaciones, tu vida personal es tan rica. ¿Qué te ha llevado a ir a abrazadores? O sea, ¿qué es lo que te ha atraído? Porque tú podías estar en muchas organizaciones, tienes la capacidad de estar en mucha capacidad. Entonces, es curioso, poco, ¿qué es lo que te ha atraído a abrazadores justamente? Sí, pues entonces esas son las dos preguntas y quizá empezamos con Mayra. Muchas gracias. Querido Tai, querida Sanga, bueno, creo que voy a hablar en español, mi cerebro ya está todo mezclado, porque, bueno, mi lengua madre es portugués, así que vamos a ver qué pasa. Primero, para decir, tendría tanto que hablar, pero quiero contestar a toda la gente que habló un montón de cosas lindas, pero me gustaría por demasiado agradecerte, Miguel, por haber hablado del Sutra de las 8 realizaciones y el tema de la pobreza. La pobreza genera odio, lo que es necesario enderezar. No sé si esta es una palabra en castellano. Bueno, adolecer. Y esta es una realidad muy clara en Brasil. Yo hablo portugués, vivo en Brasil. Brasil es un país gigante. Si vas en el mapa de América Latina, fuimos colonizados por Portugal. Al final, España y Portugal hicieron un marco y se quedó de Portugal acá, de España acá, y bueno. Y como dijo Kia, somos un país muy peligroso para activistas y para, bueno, somos por la vez 14 o 15 el país que más mata personas trans en el mundo. Somos, no sé si el tercer país más desigual del mundo en términos económicos. Ahora no sé cuál fue la última posición en el último censo, pero esta es la realidad donde estamos. Así que es muy diferente ser una practicante de la tradición de Plum Village en mis tierras. Estoy ahora en las tierras de los Tupinambás. Dejé las tierras de mis ancestros, estaba a vivir en la floresta, en el bosque, pero acá estoy en un río, acá tenemos la mata atlántica, que es
la segunda foresta tropical de Brasil, que está en toda la costa. No sé, para que ustedes puedan mirarla. Y lo digo porque esta comprensión de la ética, no sé si escuchan mi ventilador porque hace un calor bárbaro, entonces tengo que, bueno, dale, perfecto. Esta dimensión de la práctica comprometida en acción, como dijo Leila, lo anoté, a mí me pasó igual, la práctica espiritual a servicio. Y esto fue como llegué a Abrazadores. Un día llegué a Earth Holders, el sitio de Earth Holders, y me encanté y dijo, wow, esto es. No sabía que existía dentro de Fung Village. Y escribí a Simona, que me contestó, y ahí empecé a traducir algunas cosas al portugués. Y yo viví en Argentina un par de años. Simona me invitó a Abrazadores, estaba empezando a manifestarse, y ahí Simona me ha invitado. Así estoy, gracias Simona. Pero un poco después entré en el Consejo de Cuidado, el CDC de Earth Holders, y de ahí empezamos, bueno, yo hablaba de Earth Holders como loca acá en nuestras sangas, así que la gente empezó a pensar qué es esto, que ella tanto habla, y ahí empezamos, inauguramos la comunidad. En portugués decimos comunidad guardián da terra. Portugués también es una lengua genderizada, de género. Entonces, al principio éramos guardián, pero al final de la convocatoria solo llegaron mujeres, entonces cambiamos para comunidad de abrazadores, traduciendo, de la tierra. Entonces, somos la comunidad. Sabemos que la tierra no tiene género, pero esta característica de involucrar y llamar a mujeres es algo que, bueno, podemos pensar en esto. Pero nada, tengo que ser rápida, no es mi fuerte. Entonces voy a decir esto. Importante dentro, no, dale, sigo. No, slow down for the translators. Oh, perdón. Bueno, voy a hablar muy despacito, pero este tema de la justicia social, tenemos nuestro padre del ambientalismo se llama Chico Mendes, fue un ambientalista de Amazonia y era involucrado con la Iglesia Católica, con el movimiento franciscano, y tiene una frase que nos guía que dice: la justicia ambiental sin la lucha de clase, podríamos decir sin la lucha social, es jardinaje, como earth justice without social justice is gardening. Y esto es muy claro si uno viene de un lugar donde la pobreza genera odio. Entonces, esto que dijiste de los activistas, Miguel, que fueron asesinados el año pasado, en realidad fue lo que llevó a las sesiones de duelo y resiliencia que estamos haciendo, Nomi, que está ahí en algún lado, y yo, en la segunda reunión de Earth Holders mensual, porque tuvimos una reunión pequeña y yo lloraba, entonces esto fue el disparador. Y tengo que hablar despacito, perdón. Y esto es una cosa muy importante a decir, de dónde
vienen nuestras acciones, porque lo que pasó, no sé si ustedes vieron, están por toda parte ahora, estas 2 últimas semanas, las fotos de los Yanomamis en Amazonia, de la destrucción completa. Son fotos terribles, no las vean, van a regar semillas de dolor. Pero hay muchos niveles en esto. Hay, por supuesto, el nivel gubernamental, político y todo esto. Hay el nivel de estar en la calle peleando y trayendo a la conciencia. Y hay el nivel de la práctica personal, que tiene que ver con el consumo de que dijiste. ¿Qué es? ¿A dónde va el minerio que sale de ahí, de estas tierras? Y esto es una cosa que podemos pensar en todo el mundo. ¿Qué consumimos con este minerio que mata a la gente y a la foresta, al bosque y destruye las aguas? Consumimos, bueno, oro. No sé si ustedes usan muchas más allá del Buda, de la Sangha y del Dharma. Consumimos productos electrónicos en demasiado. Todo el litio que viene, no sé si ustedes vieron las crateras en Chile, todo el litio que viene de ahí. Consumimos un montón de cosas de las que no necesitamos. Yo tuve esta experiencia de vivir 2 años dentro del bosque y es real. Uno no necesita nada si estás adentro del bosque. Es una experiencia que ni todos pueden vivir, pero si pueden tocar algo de esto, les sugiero que lo hagan porque es increíble. Y esto es una cosa que, perdón, ya me termino, dale. Y me voy al final a decir qué estamos haciendo en Brasil. Tenemos nuestra guía, que es Hermana Chancón. Tenemos una biblioteca móvil que íbamos a llamar de Nalanda, pero decidimos cambiar para Hermana Chancón. Y hacemos muchos trabajos en favelas, en escuelas públicas. Ahora este año vamos a hacer un trabajo con las madres de, no sé cómo decir esto, personas en la prisión que están imprisionados. Así que el drive de la comunidad de Earthholders acá es actuar en contra de la pobreza. Exacto en este punto donde la justicia social toca la justicia ambiental. Así es, termino, perdón, muchas gracias. Y gracias por existir, ustedes son maravillosos. Muchas gracias, Mayra. Thank you very much for your sharing. And I know it's very short time. So Nando, share a little bit. Gracias, querido Tai, querida Sangha. Soy consciente de que es la hora ya casi de acabar y por eso seré muy breve. Ante los retos tan enormes que tenemos en este planeta, como decía muy bien el hermano Miguel, no hay respuestas. Hay un camino que se puede llevar adelante y ese camino pasa exactamente, me ha parecido una lucidez extraordinaria lo que ha dicho Miguel, pasa exactamente por esos cinco pilares. El de la seguridad, que yo veo cada vez más tambaleante en este mundo. El sufrimiento que han tenido en el sur global empieza a llegar ya a Occidente, lo empezamos a ver en nuestras carnes, empezamos a tener unos veranos insufribles, empezamos a tener carestía de recursos, empezamos a verlo, es decir, la seguridad cada vez va a ser más carente para todo el planeta y no sé hasta qué punto estamos preparados para ello. La necesidad de refugio me parece fundamental y este refugio, totalmente de acuerdo, tiene que tener un anclaje espiritual. A mí una de las cosas que más me han fascinado, quizá lo que más me ha llegado de todas las enseñanzas de Tai y del budismo Nando,
I know Sí. time is running, but can you think of the translators? Absolutely. I think we will be passing over the time, so maybe we will be together, I think 10 more minutes, okay? We can give ourselves Vamos a 10 darnos 10 más minutos para estar juntos, para escuchar a Nando. Y al final haré algunos anuncios, así que Nando, tómate tu tiempo y ten compasión por los traductores. Thank you. Gracias y mil perdones a mis amigos y amigas traductores. Decía la importancia creciente que va a tener el factor seguridad en este planeta, porque cada vez vamos a tener mayor inseguridad. Las bare necessities, eso no hace falta que lo interpreten hacia el inglés, pero las necesidades básicas que tanto le cuesta cubrir a una parte enorme del planeta van a extenderse. La segunda era la necesidad de refugio y de un anclaje espiritual. Y yo decía que uno de los mensajes que más me han calado de la tradición de Plum Village y de la tradición budista en general es el mensaje de la ola y del océano, de la realidad histórica o de la verdad histórica y la verdad última. Y cuando uno está observando la ola continuamente y ve que es un tsunami, en realidad, no le queda más refugio posible que mirar a ese océano en el que uno puede encontrar un poco más de solaz, un poco más de tranquilidad, un poco más de fusión con algo que es más calmo. La conexión con la naturaleza es esencial y probablemente el problema que tenemos en el mundo es la desconexión. Yo soy facilitador del trabajo que reconecta y esta falsa idea de que somos seres separados, de que no somos tierra, sino que estamos en la tierra. Esto es difícil de traducir. En español tenemos la diferencia entre ser y estar. Nosotros estamos en la tierra, pero somos tierra. Y eso es algo que tienes que sentir en tu ADN para darte cuenta de que lo que le haces a la tierra te lo estás haciendo a ti mismo. Me parece tan importante sentir eso, no solo saberlo, sino sentirlo en el corazón. Y luego esta idea de abrazar el sufrimiento. A mí probablemente el entrenamiento que más he tardado en comprender es el quinto. Yo solo practico los 5 entrenamientos, no tengo nivel para 14 y me faltan muchos años para ya cultivar los 5, me parece muy complicado. Pero el quinto, un día entendí perfectamente que abstenerse de drogas, de alcohol, de distracciones, no es como en la tradición católica porque es pecado y porque hay un riesgo de que te condenen, es porque es una distracción, es que es algo que te impide realmente enfrentarte y mirar de frente a tu sufrimiento, a tu temor, a tu miedo. Y mientras uno siga refugiándose en la cerveza o en internet, no tiene esa posibilidad de abrazarlo. Y esto es algo que a mí me ha nutrido mucho. Y lo último es la acción comprometida. A mí lo que me gustó de Earth Holders, y por eso he contribuido a crear Abrazadores, esta noción que en castellano llamamos de meditación. Meditación, que son 2 palabras juntas, meditar y actuar al mismo tiempo. Y no basta con contemplar y no basta solo con ser un activista. Yo conozco a muchos contempladores y conozco a muchos activistas, pero la fusión de esas 2 tendencias es precisamente la esencia de lo que me gusta mucho en esta comunidad. Y acabaré diciendo que yo, como miembro de Deep Adaptation, que es un movimiento que contempla la inevitabilidad del colapso de nuestra civilización, la inevitabilidad en un plazo bastante inminente, trabajamos con varios conceptos, pero uno es la necesidad de reforzar la resiliencia. Y la resiliencia no solo es tener que comer y que beber, la resiliencia es conservar los valores como la compasión, como el amor, como el respeto. Eso me parece fundamental.
Y la otra base de lo que hacemos en Deep Adaptation, entre otras, es la reconciliación. Es decir, aceptar, hacer las paces con la tierra, hacer las paces con nuestros enemigos. También hablaba el hermano Miguel de esto. Y Abrazadores de la Tierra o la comunidad de Earthholders me parece que es el lugar perfecto para hacer eso. Y no me extiendo más y de nuevo disculpas a los intérpretes por todo esto. Gracias, Nando. Voy a hablar en inglés a partir de ahora. Les voy a dejar un tiempo para que cambien de traducción, de canal de audio. Gracias, Nando, por recordarnos la importancia de unir los aspectos de contemplación con el aspecto de la acción, que cuando tenemos ambos aspectos, eso crea algo que puede dar frutos para todo el mundo. Este es el final de nuestra sesión. Creo que ha sido una sesión increíble para todos los que estamos aquí. Gracias de verdad por quedarse aquí. Gracias, Chaya, que esta sea la 1 en Manila. Gracias por estar aquí con nosotros. Te deseamos un buen sueño esta noche. Este es el final, pero también es el principio de algo nuevo. En junio, como algunos saben, tenemos el retiro de la tierra en Plan Village, en Francia. Se ha abierto ya el periodo de registro, así que pueden ir a la web y en francés y en inglés para inscribirse si desean venir. Si ya han venido a Plan Village antes y quieren ayudarnos y ser parte del equipo de organización, pueden ir a la web en inglés para presentarse como voluntarios. En cuanto sobre las 8 realizaciones de los grandes seres, no sé si saben que el hermano Fabhai, uno de los hermanos mayores, ha escrito un libro muy hermoso sobre estas 8 realizaciones. Así que si hablan inglés, es un libro muy bonito, con mucho humor, es un libro precioso. Si quieren profundizar en este sutra, que también encontrarán en nuestra web. Y finalmente tendremos un curso online de 6 semanas basado en el libro El Zen y el arte de cambiar el planeta, que ya está traducido al español. Y creo que está en muchos idiomas. Este curso se lanzará esta primavera. Probablemente en marzo organizaremos una sesión similar a esta con miembros de este curso, monásticos y laicos, que nos hablarán profundamente de este tema y de este libro. Heidi tiene un mensaje. Heidi, ¿puedes compartir enlaces con las personas que quieran unirse a nosotros? No he visto muchos mensajes en el chat. Quizá podamos acabar aquí. Por favor, si desean compartir algo, si tienen alguna reflexión o alguna pregunta, pueden ir a la web del Earthholders que tienen ahí y pueden escribirnos en español y en inglés.
Creo que Mayra y Simona podrán leerlo y podrán contestarles. Y para los francófonos pueden ir a la web de Gardien de la Terre y hacer lo mismo. Ponerse en contacto con nosotros y si tienen algún tema de reflexión, alguna pregunta sobre la sesión de hoy o si quieren unirse a nosotros y no saben cómo hacerlo, pueden escribirnos. Y para los abrazadores de la tierra, todavía no tienen una web, pero están en Facebook, así que pueden unirse a ellos para saber lo que ocurre en el mundo de habla hispana. Esto es todo. Espero. Yo quisiera dar las gracias a todos los panelistas y me inclino profundamente ante Michael. Gracias, Miguel. Gracias. Hola, hola. Gracias. Gracias por... Así que nos volveremos a ver a mediados de marzo. Organizaremos una sesión similar a esta y esperamos que quieran venir. Gracias, Kia, por enseñarnos a tu bebé. Gracias por quedarse hasta el final. Y Ot, quisiera invitarte a invitar la campana 3 veces para acabar esta sesión. Gracias desde el corazón. Gracias. Au revoir, goodbye, adiós. Thank you. Bye bye, everyone.